SDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos otra vez en Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, en diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy tenemos una visita muy especial desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, el pastor Carlos Mejía. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, hermano, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este programa. Y hemos tenido la oportunidad ya de conocernos por algunos años. Pero para todos los que no lo conocen, ¿por qué no nos da un breve resumen de un poquito lo que están haciendo ahí en Bogotá, de la iglesia y del ministerio que Dios les ha dado? Gracias, hermano, por la oportunidad. Para mí es un privilegio de Dios estar aquí, en este lugar y en este programa. Pastoreo una iglesia en Bogotá de doctrina reformada, la Iglesia Bautista Misionera Faro Perpetuo de Gracia. Tenemos vocación misionera y tenemos una obra misionera en la Amazonía colombo-peruana. Este es el 6º año de ese llamado que Dios nos hizo. De tal manera, hermanos, que muy complacidos de presentarnos y de estar aquí en su programa. Excelente, hermano. Pues hemos tenido ya una relación como iglesias. Estuvo aquí su hija con nosotros, Daniela, y tuvimos la oportunidad de conocerla a ella mejor. Y ahora, pues en los próximos meses vamos a estar colaborando con la obra que están haciendo, que específicamente tiene que ver con las Amazonas, ¿no? Esa zona que está entre Brasil y Colombia, Perú, ¿verdad? Eso es donde tienen el ministerio. Así es en ese triángulo amazónico donde Dios nos ha permitido por su gracia tener influencia, y vamos adelante con la ayuda de Dios, sirviéndolo a Él y presentando el Evangelio de la gracia de Dios allí. Excelente. Pues gracias otra vez, hermano, por estar aquí en el programa. Todo lo contrario, para mí es un gusto, hermano. Y bueno, ya habíamos estado ahorita hablando antes del programa un poquito sobre el tema que Dios puso en su corazón. Y usted como pastor allá, pues tiene una carga especialmente por toda esta situación que se da entre los jóvenes relacionado al noviazgo, a las relaciones románticas y a todo lo que viene de eso, y cómo podemos honrar a Dios en el tema del noviazgo, en el tema del romance, en el tema del matrimonio, y cómo como padres y como líderes podemos ayudar y guiar a esos jóvenes y adolescentes para que ellos entiendan el significado del matrimonio y puedan honrar a Dios en ese tipo de decisiones. Entonces vamos a hablar acerca de esto el día de hoy, y vamos a plantear los principios bíblicos que nos da la palabra de Dios para saber cómo manejar este tema en nuestras iglesias. Así es, hermano. La temática la ha denominado así: las relaciones sentimentales de los creyentes solteros. Sería deseable que los creyentes tuvieran relaciones sentimentales que reflejaran el amor de Dios, los propósitos de Dios, pero además el testimonio de los hijos de Dios, tanto al interior de la iglesia y con mucha mayor razón por fuera de la iglesia. Cuando digo sería deseable, noten el tono con el que lo digo. La razón: los que hemos sido llamados a pastorear de manera responsable la iglesia del Señor, nos vemos abocados permanentemente a una disyuntiva: no intervenir de manera inadecuada en las vidas de las personas, lo que implica que las personas de todas las edades se involucren en diversas relaciones que hoy ingenuamente se llaman de amistad, resultando estas en una imitación de las relaciones que se llevan a cabo en el mundo. ¿Cómo es eso? Comprometer el corazón más allá de lo debido, afectar el corazón del uno y del otro. Claro, afecto mi corazón de la persona que se relaciona y afecto el corazón de la otra. Y es doloroso decirlo, en algunas ocasiones esto termina en fornicación.
De otro lado, cuando el líder espiritual responsablemente llama la atención en cuanto a ceñirse a lo preceptuado en la Biblia, a lo exhortado en la Biblia, tenemos una tensión, una fricción, puesto que el anarquismo que aún hay en nuestra carne rechaza toda forma de intervención argumentando que ya somos grandes, que tenemos suficiente información bíblica y con ello es suficiente. Lo que nos conduce a hablar de una problemática. Pasamos a hablar de una temática. ¿Quién no quisiera que los hermanos en la fe se relacionaran entre sí? Pero claro, de acuerdo a lo mandado palabra por Dios. Sí. Pero al menos en los últimos 20 años he acumulado suficientes experiencias dolorosas, literales, que me llevan a estar atento a esto. Y les voy a hablar de la problemática. ¿Cuál es la problemática? La proliferación al interior de las iglesias cristianas de relaciones sentimentales en desorden, violando claros y numerosos principios bíblicos. Voy a hablarles, para empezar, de las prioridades. De las prioridades para nosotros los que pertenecemos al reino de Dios. Prioridad número 1, la preeminencia. Ya no vivo para mí, vivo para el Señor. Dice 2 Corintios 5:15 y todo su contexto. Hay otra prioridad, la obediencia. No os unáis en yugo desigual. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 6:14 y en el 7:1. Pero hay otra prioridad, la distinción. Entonces estamos hablando de la preeminencia, ya no vivo para mí. La prioridad de la obediencia, yo obedezco lo que Dios me dice. Pero hay otra prioridad que es la prioridad de la distinción. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4, 17 al 18. Entonces claramente aquí partimos de unos conceptos bíblicos claros que tienen que ser prioritarios para nosotros a la hora de evaluar esto. Permítanme hacer uso de una ilustración teológica del hermano Howard y William Hendrickson en un reciente libro que he leído. El cristiano es una persona desajustada al status quo, que ha sido bastante bien definido como el desorden en el cual vivimos actualmente. Continúa diciendo él: así que necesito someterme a la palabra de Dios durante toda mi vida. Al menos que me arrodille a la palabra de Dios, jamás llegaré a ser como Cristo es. Quiero hacer uso de una biografía que ha llamado mucho mi atención desde hace muchos años y que la transmito una y otra vez, y que quiero a los oyentes, tanto pastores como pastoreados, que la tengan en cuenta, que la volvamos a traer. Es de hace muchos años, pero es gloriosa. Y lo titula así un buen biógrafo de Hudson Taylor, el misionero a la China. Él, por supuesto, tenía una vocación. Él, por supuesto, se relacionaba con las personas. Él, por supuesto, tenía necesidades sentimentales. Él, por supuesto, tenía deseos, sueños y anhelos. En un momento de su vida, llegó a una ciudad que llamada Ningpo. Y dice así la biografía, la voy a leer literalmente. En Ningpo, una nueva familia, los Jones, había llegado y la comunidad misionera era ferviente en espíritu. Una vez a la semana ellos cenaban en la escuela dirigida por la señorita Mary Ann Alderseis. Quiero que no olvides este nombre de esta extraordinaria mujer. Una dama inglesa de 60 años, reputada por ser la primer mujer misionera en la China.
Ella tenía 2 jóvenes ayudantes, Burela y María, hijas de Samuel Dyer, uno de los primeros misioneros en China. El día de Navidad de 1856, el grupo misionero tuvo una celebración donde comenzó una amistad entre Hudson y María. Esta joven era muy agraciada y simpática. Hago un paréntesis. Para este momento María tenía entre 17 y 18 años. Muy pronto compartieron los mismos anhelos y aspiraciones de santidad, de servicio y de acercamiento a Dios. Y aún la indumentaria oriental que llevaba Taylor. Quiere decir, Taylor no tenía ningún atractivo en sí mismo. Taylor tuvo que cumplir una importante misión en Shanghái, pero le escribió a María pidiéndole formalizar un compromiso. Obligada por la señorita Aldersey, que menospreciaba al joven, María se negó. Aquí vemos unos principios. Aquí vemos una dama de hierro verdaderamente, cuidando a unas niñas, cuidando de su corazón. Ante esto, ambos se abocaron a la obra del Señor y oraron. Escuchen esto, y oraron. Más tarde, al comprobar que el sentimiento mutuo persistía, decidieron pedir la autorización al tutor de ella que vivía en Londres. Tras 4 largos meses de espera, llegó la respuesta favorable. El tutor se había enterado en Londres de que Hudson Taylor era un misionero muy promisorio. Todos los que le conocían daban buen testimonio de él. Así, con todo el favor, decidieron comprometerse públicamente en noviembre de 1857. Quiero marcarles, noten los tiempos que ha pasado esto. Noten el tiempo de oración. Noten la supervisión de sus autoridades. Claro. En enero de 1859, poco después de que María cumpliera los 21 años, se casaron y se establecieron en Ningpo. Dijeron ellos, Dios ha sido tan bueno con nosotros, en realidad ha contestado nuestras oraciones y ha tomado nuestro lugar en contra de los fuertes. Oh, que podamos andar más cerca de Él y servirle con mayor fidelidad. Qué extraordinaria historia, cómo ilustra cómo nace una amistad, claro. Cómo se le hace un seguimiento a una amistad. ¿Qué opina mi hermano Natán de esta historia? Bueno, el rol de las autoridades ahí y de escucharlas y someterse a ellas, ¿no? Eso es crucial aquí porque ellos se están involucrando y se están involucrando al grado de que le dicen, espérate, y ella los escucha, se somete y Dios bendice eso. Cuando nos sometemos a nuestras autoridades, cuando las escuchamos y cuando buscamos honrar a Dios de esa manera, creo que ese es un factor, ¿no? Ok. Pero mira, quiero compartir contigo algo que sobresale en esto también y que llama mi atención. Eran 2 jóvenes. Si mis cálculos no suenan mal, para esta época tendría Hudson unos 22 años. Jóvenes, muy jóvenes. Pero ellos, su prioridad era servirle a Dios. Ellos siguieron esperando, pero siguieron servirle. Para ellos la prioridad era servirle a Dios. Claro. No como hoy, que se convierte en una ansiedad y en una precipitud de nosotros y no esperamos los tiempos de Dios, si verdaderamente es de Dios. Claro. Hemos de ser equilibrados, hermano Natán, si queremos un grado de realismo a lo que sucede ahora y seguirá sucediendo. Lo he sintetizado así, hermano. 3 realidades. Los hijos de Dios se relacionan. Tienen relaciones sentimentales. Sí, claro. Una segunda realidad. Los hijos de Dios tienen necesidades sentimentales. Una tercera realidad, mi hermano. Los hijos de Dios tienen sueños y anhelos para efectivizar sus relaciones sentimentales. Una familia, un desarrollo dentro de esa familia. ¿Qué opinas, hermano, de esas 3 realidades? Pues así nos hizo Dios, ¿no? Amén, así nos hizo Dios. Esa es parte del diseño. Sí. Esa es parte del diseño. Entonces, queremos exponer esto para no ser tildados de que estamos quizá ignorando esa realidad, y es una realidad. Así es. Pero ahora vamos a exponer 3 verdades, porque estas son 3 realidades, las vivimos nosotros mismos, las vivimos al interior de nuestras iglesias, las vivimos alrededor del mundo. Pero ahora vamos con las 3 verdades. Cuando digo 3 verdades, la única verdad proviene de la verdad revelada de Dios, claro. Revelada en las Santas Escrituras. 3 verdades.
Los hijos de Dios son aquellos que le pertenecen solo a Dios y al reino de los cielos. Eso es una verdad. Una segunda verdad, los hijos de Dios están regidos bajo la constitución del reino de los cielos. Y una tercera verdad, los hijos de Dios tienen que responder ante el reino de los cielos en obediencia por los preceptos y demandas del reino de Dios, del Dios del reino de los cielos. ¿Qué opinas de esas tres verdades, hermano Natán? Son las leyes, como las leyes a las que nos sometemos. Estábamos hablando de eso hace un rato, ¿no? Amén, o sea, nos así sometemos a las leyes de nuestro país porque somos ciudadanos de ese país. Así es. Y el principio bíblico es el mismo. Somos ciudadanos del reino de Dios, por lo tanto, nos sometemos a las leyes del reino de Dios, ¿no? Así es, hermano. La realidad de las relaciones sentimentales se tienen que subordinar en un principio de sumisión al Señor que pertenezco. Claro. Si yo le pertenezco al Señor, la realidad de mis sentimientos tiene que estar sometida a Él. Y ahí es donde la Biblia me dice muy clara que yo no puedo tener dos señores. Yo tengo un solo Señor. Yo no me puedo someter al Señor de los cielos y al Señor de acá. No puedo. Entonces, tengo una realidad, mis realidades sentimentales, pero deben estar subordinadas. Y por eso empecé hablando al principio de las prioridades. Claro. Ahora, viene la segunda conciliación. Los seres humanos tenemos necesidad. Dios lo entendió. Él creó a Adán y dijo, él va a estar aquí en la tierra y no quiero que él esté solo. Yo le voy a crear una compañía. Pero notemos que desde ahí viene quizá cómo hemos tergiversado. Hay una confusión conceptual y también hay una confusión teológica. Escuchen cómo lo voy a plantear. En la segunda, la necesidad de relaciones sentimentales o de afecto tienen que descansar en la confianza que tenemos en Dios acerca de que Él tiene lo mejor para nosotros, en su tiempo, para sus propósitos y con mediación de los instrumentos que Él tenga a bien. Una tercera que ya la llamo una tercera conciliación. Nuestros deseos, sueños y anhelos tienen que estar armonizados con los principios demandados por Dios y que serán los linderos que nos permitirán no sobrepasar lo que Dios demanda frente a lo que yo realizo como criatura de Dios. Es claro, la Biblia nos lo muestra desde el principio. La tendencia del hombre es al caos, al desorden, a distorsionar el diseño de Dios. Somos anárquicos porque todavía estamos en esta carne. Entonces, ¿cómo yo hago para tener una guía? La Biblia nos dice que nosotros somos el pueblo más afortunado de Dios porque Dios nos guía. Y es cuando nosotros no queremos esa guía donde viene la problemática, donde viene el caos. Claro. Tenemos que saber que tenemos sueños, deseos y que todo nuestro ser es una máquina de esos deseos, sueños y anhelos, pero que si los ponemos ante Dios esto va a ser maravilloso porque no lo vamos a deshonrar, vamos a agradarlo, vamos a contar con la aprobación de Dios y eso va a ser maravilloso. Pues es un buen resumen de la realidad que vivimos en nuestras iglesias en relación a esto, ¿no? Es la necesidad de afecto, de tener una relación con otra persona, especialmente del sexo opuesto, y cómo la palabra de Dios reconoce esa realidad y nos da parámetros para honrarlo en esa realidad. De acuerdo, hermano. Ese sería un buen resumen, ¿no? Hasta ahorita. Hasta ahorita. Gracias, hermano. Y quisiera concluir con los siguientes pensamientos. Servidores de Dios que lideran las iglesias locales, no permitamos la desaforada y desordenada proliferación de relaciones rotuladas como de amistad, pero que no son más que un encubrimiento de progresivos compromisos sentimentales entre creyentes. Claro. Considerando que aún muchos de ellos les falta mucho crecimiento, mucha madurez. Por tanto, requieren de autoridades que los guíen primero que todo
adquirir el carácter de Cristo. Seamos sensatos, no propiciemos más el desorden y el caos al interior de la iglesia del Señor, exponiéndola a los vituperios o insultos por nuestra indebida forma de conducirnos. Y todos los que estamos involucrados de alguna manera en el pastoreado sabemos qué tan recurrente es este tema y qué tan difícil es lidiar con este tema. Estábamos platicando hace rato sobre cómo en la juventud es tan fácil ignorar el principio bíblico de que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y cómo pensamos que entendemos las cosas, cómo pensamos que tenemos la respuesta y que podemos dejarnos guiar por nuestro corazón e ignorar las advertencias, ignorar los consejos de las autoridades. Y cuando eso empieza a suceder, inevitablemente hay problemas, inevitablemente terminan las cosas mal, porque ese es el orden que Dios estableció, que en la familia de la fe nos animemos mutuamente a honrar a Dios, y especialmente en la inmadurez y en la falta de sabiduría que hay en la juventud. Todos entendemos cómo pensábamos y hacíamos las cosas cuando éramos más jóvenes. Así es, mi hermano. Si tengo algún minuto adicional, quisiera dejar con ustedes un pensamiento adicional. Yo lo he llamado, por muchos años lo he expuesto como la doctrina que tiene la Biblia acerca de la amistad. Hay un pasaje bíblico específico en el Salmo 119, 63, y él dice: soy compañero de los que temen a Dios, de los que cumplen sus mandamientos. Algunas versiones bíblicas hablan: soy amigo. De hecho, en el idioma original, esa palabra significa una alianza, aliarse. Yo considero que esta es una doctrina, y si usted mira contextualmente, no más en el párrafo, en uno de los 22 párrafos en que está dividido este salmo, este hombre, el pensamiento de este hombre siempre es con la tendencia a someterse a los testimonios de Dios. Y por eso él que casi que al concluir este párrafo dice: soy amigo, soy aliado, soy compañero de los que temen a Dios. Yo te pregunto, amigo pastor, ¿estás tú difundiendo esta sana doctrina acerca de lo que es la amistad? ¿De cómo empieza esta relación? Si la persona que está diciendo tener amistad la tiene con uno que verdaderamente teme a Dios y que verdaderamente cumple lo preceptuado por Dios. Claro. Yo le digo a las ovejas del Señor, porque no son nuestras ovejas, ni las de Natán, ni las mías. A las ovejas del Señor tenemos un privilegio de tener límites dados por el Señor. Volvamos al camino, volvamos, dice nuestro hermano Miguel Núñez en el 95 tesis. 3 de ellas las voy a mencionar muy rápidamente. Una, la tesis 48, dice: la iglesia hoy es muy antropocéntrica, todo es centrado alrededor del hombre. Volvamos a que todo sea alrededor de Dios. Dice en la tesis 58, no estamos entendiendo que junto con el Evangelio recibimos la doctrina del señorío de Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. No podemos entender. Pero en la tesis 68, él dice que el verdadero evangelio es el que permea la mente, con los años hace que te transformes, que entiendas la gracia de Dios y que ese evangelio dé fruto. Así que yo le acepto la tesis a mi hermano Miguel Núñez, me pararé en la brecha con la confianza de que el Señor me sostendrá y de que estoy revelando solamente lo que está en la palabra de Dios. Pues que Dios nos ayude a vivir para su gloria, a honrarlo con nuestras vidas y a animarnos mutuamente. Amén. A crecer en el conocimiento de su palabra y amarlo más. Amén. Entonces, gracias, hermano Carlos, por acompañarnos hoy en el programa. Todo lo contrario, gracias hermanos hermano y hermanos que nos escuchan por compartir estos pensamientos. Pónganlos delante de Dios, vayan a la Biblia y eso nos dará la luz completa. Gracias. Gracias, amén. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios.
Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.